David, ¿tú sabías de un acontecimiento que pasó hace unos días de un joven que agarró la Biblia Reina Valera y comenzó a romperla e incluso dijo que no la quemaba por el lugar donde estaba? Porque nuestra fe no puede estar basada en un libro. Tú quieres robar, tú quieres atracar, tú quieres manipular, lee la Reina Valera. Tú quieres justificar la lengua espiritual que hablan los pentecostales, lee la Reina Valera. Esta Biblia, vuelvo y repito, deberían de quemarla. Deberían de quemarla. Esa Biblia tiene que salir de circulación. Deberían de romperla. Ay, Dios. Yo le haría... Mira, esa Biblia, eso no sirve. Ay, no haga Yo eso, no estoy de acuerdo. no haga eso. Reina Valera debería de salir de circulación. Porque confunde más de lo que aclara. ¿Qué es lo que tú estás agarrando? Y no la quemo porque aquí no se puede quemar. Pero yo me comprometo hoy. Toda Reina Valera que llegue a mi mano, la voy a quemar. ¿Qué tú no puedes decir con respecto a esto desde el punto de vista teológico en esta parte? Sí, yo vi el muchacho rompió la Biblia fuerte. Primero que todo, no hay necesidad de romper la Biblia. De hecho, no hay necesidad ni siquiera de romper ningún libro, porque hay técnicamente un respeto hacia quien está escribiendo. Y si lo llevamos al ámbito religioso, estamos hablando de la palabra de Dios, que independientemente de lo que tú creas, hay un público que te está escuchando, que tiene una creencia, tiene una fe, y tú estás atacando directamente esos sentimientos. O sea, hay sentimientos encontrados cuando tú agarras, rompes, ni siquiera un libro, rompes la Biblia. Imagínate un libro de esto que lo tomemos y el autor no esté viendo en el Instagram, en el YouTube, donde pongamos el video, y él vea que tú estás rompiendo su libro diciendo lo que tú estás diciendo. Muy fuerte, pero una de las cosas que a mí no me gustó en realidad en particular es lo siguiente. Independientemente de la religión que podemos tener o creemos, esa parte no está bien. Pero también tenemos que pensar en lo siguiente. Los views que las personas quieren hoy en día, no le importa de qué se está hablando, simplemente para que una persona le dé like. Eso está se está muy de moda, se está utilizando mucho en los religiosos, en las personas cristianas de diferentes entidades, por el simple hecho de un like. Hacen ciertas cosas, no sabiendo que cada vez que tú haces algo tiene una consecuencia. A veces los likes son excelentes y te pueden llevar a muchísimos lugares, pero también tiene una consecuencia. O sea, todo lo que se ve no es bonito. Y por eso hay una parte que a mí me gustaría que tú nos expliques bien, y es la parte de cómo son las traducciones, porque esto no es simplemente que la Reina Valera es la correcta, que la NTV, que es... No. Es diferente tipo de traducciones, pero dentro de esas traducciones, brevemente, ¿qué tú me podrías decir? Ok. Bueno, es un buen punto. La mayoría de las personas dentro del cristianismo lo ignoran. De hecho, en internet hay un artículo que dice que la nueva versión internacional es del diablo, o sea, literalmente que es del diablo, y tienen unos argumentos ahí. Pero el argumento quizás mayoritario es que tiene versículos que la Reina Valera no tiene versículos que la Reina Valera tiene, o la Reina Valera lo dice de una manera y la NBI lo dice de otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría explicar que hay aproximadamente 3 tipos de traducciones de la Biblia, o mejor dicho, métodos que se utilizan para traducirlo. No tiene que ver con interpretación, son cosas diferentes. Entonces tú tienes un método que se llama equivalencia formal, tienes otro que se llama equivalencia dinámica y tienes otro que se llama paráfrasis. Entonces, dependiendo de qué método el escriba haya escogido, pues el texto va a tener cierta variación lingüística. Tú tienes, por ejemplo, el método de equivalencia formal. Eso quiere decir que el autor dijo, yo voy a traducir esto y me voy a pegar lo más que yo pueda al texto donde estoy traduciendo. Y vas a tener palabritas que son incómodas para nosotros. Por ejemplo, hay un texto en Santiago que dice, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Me parece que en Santiago, lo buscamos después. Y tú no entiendes qué es eso, pero el autor dice, no lo voy a explicar, no lo voy a cambiar. La palabrita en griego, eso es lo que dice, eso es lo que va. Pero luego tú tienes equivalencia dinámica. Entonces el escritor dice, el que está haciendo la traducción dice, no lo voy a hacer tan riguroso, vamos a poner un lenguaje un poco más llano. Entonces en lugar de decirte ascuas o utilizar una palabrita muy rebuscada, te la pone un poquito más llana al lenguaje. Y ya tú entiendes que ascuas significa encolorizado, significa que te molestaste. Y tú dices, me gusta esta traducción. Te identificaste. Porque está como que más cerca como tú hablas. Exacto. Vosotros. Pues, yo no hablo vosotros. Te encuentro una traducción y dice tú, ustedes. O sea, mira, más chévere, como decir. Entonces, tenemos, por último,
la paráfrasis, que es el método de traducción que, como su nombre lo dice, voy a parafrasear, ni voy a hacer una traducción que esté lo más cercano, ni suavizarla, es como una explicación. Y esa es una famosa Biblia que le gusta mucho a la persona, que se llama Traducción Lenguaje Actual, es una paráfrasis. Entonces, con la paráfrasis, por ejemplo, hay que tener cuidado cuando queremos hacer algún estudio bíblico, porque es una paráfrasis. Entonces, esos son los 3 métodos de traducción: equivalencia dinámica, equivalencia formal y la paráfrasis. Ok, ya entiendo. Por eso es la importancia de estudiar, de prepararse bien en un instituto donde te enseñe por qué. Porque, un ejemplo, una Biblia tiene un texto que en otra no la tiene, que esto me gustaría que más adelante no hable de la misma. Pero no obstante a eso, siempre he pensado que cuando estamos estudiando lo que es teología y demás cosas, tenemos que tener bien claro qué nos están enseñando. Si esas personas están capacitada para enseñarme acorde a como dice la palabra de Dios. Y no obstante, tener personas que tengan esa capacitación, o sea, formalmente, no simplemente yo soy un maestro, te estoy enseñando la Biblia y hago demás cosas, porque esto puede hacer que tú te desvíes, exactamente, piensa que te la sabe toda, pero más sin embargo no es así. Esta es la diferencia. Pero yo quiero que tú me abundes un poquito el por qué una Biblia tiene un texto que otra no lo tiene. Sí. Para darle un contexto a los que nos escuchan, nosotros debemos de saber que la Biblia tiene cómo se traduce, es lo primero, ya se lo explicamos. Entonces ahora esta pregunta es interesante porque también hay que saber por qué una Biblia tiene un texto, ¿verdad? Y otra no lo tiene. Y de ahí lo que mencioné ahorita, que por ejemplo la Nueva Versión Internacional, la NTV, entre otras, tendrán versículos que la Reina Valera no tiene, porque todo el foco es la Reina Valera, específicamente la versión del 60, porque la Reina Valera cabe mencionar que tiene más revisiones. Bien, entonces tiene revisión actualizada al día de hoy, pero la gente no la compra, no la lee, etc. Entonces, con relación a la del 60, tenemos la del 60, que es con quien vamos a comparar. Las otras pueden tener texto que esa no tiene, pero eso se debe no a los métodos de traducción, sino a los manuscritos de donde se tomaron. O sea, que un poquito más allá. Tú tienes manuscritos como el Textus Receptus, que obviamente no vamos a explicar de eso. Si quieren, ¿verdad? Lo invitamos a los diplomados y esa cosa. Pero tú tienes el Textus Receptus, tienes el texto crítico, texto masorético, entre otros. Entonces, se toman esos manuscritos. Y por ejemplo, tú, Joanny, dices, bueno, yo voy a tomar el texto crítico y voy a hacer la traducción. Y ahí salen la NTV, la NBI, entre otras. Pero yo digo, no, los manuscritos que tengo a mano son los del Textus Receptus, el texto recibido, el famoso texto recibido. Entonces de ahí yo hago mi traducción y de ahí sale la Reina Valera, específicamente la del 60, entre otras. Entonces viene luego otra persona y dice, déjame comparar. Pero acá la traducción que hizo Joanny, tomando el texto crítico, no tiene estos textos. Por ejemplo, este género no sale con ayuno y oración. No está. Pero no está, no es porque no lo pusieron en la traducción, sino porque de donde copian no lo tienen. Y se hacen comparaciones y dicen, bueno, las comparaciones que estamos haciendo no está. Por tanto, en mi traducción no va. Lo hacemos lo mismo con el texto Receptus, Reina Valera y compañía. De todos los manuscritos que tenemos, el texto sí está. Entonces, como está, yo lo agrego. Entonces se hacen las comparaciones después con la exégesis, la hermenéutica y todo lo demás, y tú determinas luego con cuál te queda. Pero fíjate que es una diferencia de dónde viene la traducción. ¿Entiendes? Más o menos. Sí, entiendo. Por eso es la importancia, señores. Nosotros estamos hablando de por qué hay diferentes traducciones, de por qué tú no tienes que irte a la parte de agarrar una Biblia y romper una Biblia, porque todos los libros escritos son importantes, porque el escritor cuando lo hace de corazón y con un objetivo. Pero más nuestras Biblias, tenemos que respetar, tenemos que hacer las cosas conforme a lo que dice la palabra. Nosotros no podemos querer llamar la atención. Aprendamos a llamar la atención de diferente manera. Aprendamos a estudiar, aprendemos a prepararnos para hacer las cosas. Por eso es que la invitación siempre le vamos a hacer de que estudien en un instituto que realmente esté capacitado, que realmente esté calificado para enseñarte lo que realmente tú tienes que hacer sin que te saque de lo que realmente es, que es la palabra de Dios. Hay muchas cosas que las cuales podemos aprender. Y una de las otras es el respeto. El respeto aquí es una cosa muy importante porque tenemos que aprender a ser respetuosos para poder obtener la misma. Así que David, continúame hablando de algo. Hay algo muy importante que yo quiero que tú nos comente y es con respecto a qué edad cuando está dando estos cursos, principalmente en explorando la Biblia, que ahí es donde explicamos todo eso. Es una materia
excelente donde tú aprendes, no simplemente, como decimos, explorar la Biblia, sino aprenderla, traducirla, a saber el porqué, de dónde viene, quiénes fueron motivados a la misma. Y por eso ITA tiene este seminario que a veces lo dan tipo seminario, lo dan materia, está también en licenciatura, ¿verdad? Y yo quiero que como que tú me hagas un resumen breve de cómo las cositas que tú puedes aprender en esta materia muy importante de explorando la Biblia en lo que es en el Instituto ITA. Sí, Explorando la Biblia es un diplomado que siempre lo recomendamos para todo aquel que quiere aprender de la Biblia. Te dirá, bueno, yo sé Biblia, pero muchas veces sabemos Biblia en sentido general y todo el mundo sabe hasta que se le hacen ciertas preguntas. Entonces, no hay necesidad de romper la Biblia, como tú mencionaste. Tú puedes estar en desacuerdo y es normal. Probablemente si hacemos un diálogo teológico, tú vas a tener una posición, yo voy a tener otra. Probablemente usted va a tener otra, pero por eso no hay necesidad de romper la Biblia. Bien, por eso le explicamos de los métodos de traducción de los manuscritos, porque tiene que entender que la Reina Valera tiene su manuscrito, ¿verdad? Tiene su método de traducción. La Biblia no es, en estos diplomados de Explorando la Biblia te enseñamos que la Biblia no es, mira, la Biblia habla de historia, pero no es un libro histórico. Entonces, si tú quieres que la Biblia te demuestre algo a nivel de historia, no lo va a hacer. Entonces, por eso yo no puedo romperla. La Biblia habla del concepto general de teología, de lo que luego se forma como teología, pero no es un libro de teología. El libro de teología tú tienes muchísimo por ahí, pero no la Biblia. La Biblia te habla de Jesucristo. Que Jesucristo no es Dios. Bueno, Jesucristo no lo dijo textualmente, yo soy Dios. Bien, pero dio todos los indicios y los apóstoles y todos quedaron claros, como cuando le preguntaron, muéstranos al Padre y no basta. Y es que él dijo, oye, pero tanto tiempo conmigo y me dice que te muestra el Padre, pues soy yo. O sea, tú me estás viendo a mí, como tú dices, muéstrame. O sea, hay muchos indicios. Nicodemo le dijo, oye, sabemos que viniste de Dios como maestro, porque nadie hace lo que tú haces si Dios no está con él. No tengo que esperar que la Biblia textualmente lo diga para yo creerlo. No es un libro de geografía. No es un libro de geografía que te va a enseñar con punto y coma dónde quedan todas las ciudades, monumentos y todas esas cosas, pero te va a mostrar. ¿Tú quieres geografía? Te busca libros que se dedican a la geografía. Ciencia, por ejemplo. ¿En cuánto tiempo se creó la Tierra? 7 días. 7.000 años, 7 millones de años. La Biblia no te lo va a decir. La Biblia lo que te va a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora la ciencia se tiene que hacer su trabajo y ver cómo fue en cuanto al tiempo. ¿Entiendes? Por ejemplo, decía el muchacho, tú no puedes demostrar por la Biblia que Jesús resucitó. Excelente. No puedo demostrar por la Biblia que Jesús resucitó porque tú no puedes ir a la tumba y no vas a encontrar el cuerpo. Tú no vas a tomar el cuerpo, lo vas a exhumar y vas a hacer un análisis forense. De ADN. ¿Entiendes? Tú no vas a hacer eso. Pues, sin embargo, ¿qué tú vas a encontrar? No solo en la Reina Valera, porque si vamos a romper la Reina Valera, tenemos que romper toda la Biblia que tengamos, porque toda la Biblia habla lo mismo. Con diferentes métodos de traducción, excelente, pero todas hablan lo mismo. ¿Y qué hablan todas? La salvación. ¿De qué hablan todas? Del plan de Jesucristo. ¿De qué habla todo? De la redención. ¿De qué habla todo? De la interacción de Dios con la humanidad. Todas lo hacen. Una lo va a hacer con equivalencia formal, otra con equivalencia dinámica y otra en paráfrasis. Hablemos... Jesucristo no hay como demostrar que resucitó. Tú sabes qué dijo Pablo. Cierro ahí y te dejo a ti. Léase 1 Corintios 15 al pasito, del 1 hasta el final. ¿Sabes qué él dice al final? Si Cristo no resucitó, entonces la conclusión de Pablo es, vana es nuestra fe. Y en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, aún está. Porque si él no resucitó, el sacrificio no se dio. Si el sacrificio no se da, tú y yo no tenemos perdón de pecado. Si tú y yo no tenemos perdón de pecado, ¿cómo estamos? Fritos. Estamos en condenación. Sálvese que pueda. Si es que se puede, porque Cristo no resucitó. Tuviésemos entonces que hacer los sacrificios de la ley. Pero por cuanto Él resucitó, léase por favor el libro de Hebreo, en la Reina Valera, en la que usted quiera. Vas a encontrar que sin derramamiento de sangre, y hubo derramamiento de sangre, hay remisión. Entonces, sí puedo demostrar por la Biblia la resurrección. Sí puedo hablar sobre este tema. Y como dijo Pablo, si Él no resucitó, entonces rompamos todo. Rompámonos la vestidura y soltemos el cristianismo. Exacto, exacto. Es más que excelente la explicación de David Valdés. Señores, yo aquí tengo varias Biblias. Y hablando de Biblia, mira la NBI. Varias Biblias. Y yo le voy a decir algo. ¿Te imaginas romper esta Biblia? Ay, Jesucristo. Dios mío, no. Imposible. Hermosa esta Biblia. No solo romperla, sino el dinero que hay en estas Biblias. Así es, así es. Pero una de las cosas que yo quiero decir, independientemente de la Biblia que tú vayas a tener a mano, sea esta que está hermosa, sea roja, tenemos aquí la que David tenía en mano, o sea, tenemos bastante, la NBI, bastante aquí. Biblia. Independiente de la Biblia que tú vayas a tener en la mano, tiene que tener un respeto. Definitivamente. Tiene que saber que es la palabra de Dios escrita y que tú no puedes estar 100% de acuerdo con lo que tú tienes aquí.
pues entonces tú tienes que revisar. Tú tienes que saber interpretar y estudiar y ahí tú sacar tu conclusión. Señores, aquí no estamos atacando a nadie, no estamos diciendo que las cosas se tienen que hacer a la manera que uno piensa, pero le crea dudas a la persona. exactamente. Respeto es lo que tenemos que hacer y sobre todo yo los invito a aprender, a estudiar, a escudriñar las escrituras y buscar un lugar que realmente te enseñen qué es lo que tú tienes que aprender para continuar en este camino, que no es fácil, pero no es imposible. Así que pasen buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que ustedes nos están viendo y que el Señor los bendiga. Amén.